Bienvenidos a un nuevo programa de A Tu Salud. Como notarán, el contexto es distinto. Solemos filmar en el Jockey que nos recibe hace un par de años con mucho gusto, pero no es habitual que estemos con esta disposición, y es porque hoy haremos un programa un tanto diferente y no será la primera y esperemos que no sea la última vez que hacemos este tipo de programas que tienen que ver con la medicina, que están vinculados siempre con la medicina, pero a veces también intentamos buscarle otro costado. Hoy notarán una cara conocida, y una cara conocida de hace muchos años en el canal, en Somos, y tenemos el agrado de que nos acompañe el doctor Leopoldo Acuña. Leopoldo, bienvenido. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. Por favor, se la debíamos en algún punto, así que no queríamos dejar de invitarlo a nuestro programa. Y como siempre, el doctor Mele, con quien haremos juntos la entrevista a Leopoldo. Bueno, gracias, Fer. Como ustedes saben, si han visto previamente alguna vez nuestro programa, este es nuestro quinto año de tratar temas de este mundo que yo digo es apasionante de la medicina y que tratamos de transmitirle a ustedes desde el modo más serio, con un lenguaje simple y siempre con amigos prestigiosos, conocedores del tema. Hoy no es la excepción, todo este programa va a tener esas características, pero siempre la cosa ha sido muy técnica. Hemos hablado de las enfermedades digestivas, de las enfermedades ginecológicas, de la aorta, del hígado, de infecciones, etc. Hoy vamos a hablar, y yo también le agradezco a Leopoldo que nos acompañe. Leopoldo es una autoridad en el tema que vamos a desarrollar, que es el vínculo de la medicina con el arte. El vínculo de la medicina con esto, que él sabe muy bien y que es esta ciencia de la comunicación, de trasladarle a ustedes humildemente nuestros conocimientos. Un poco el hilo conductor de todo esto es su libro que Leopoldo acaba de publicar hace poquito tiempo, llamado Medicina y Arte, donde él vuelca muchas de sus experiencias y vuelca mucho de lo que es esta faceta tan especial de relacionar la medicina con el arte. Otra vez, Leopoldo, muchas gracias por estar. Gracias. El libro tiene un prólogo que a mí me ha resultado muy interesante, escrito por el doctor Abel Román, ex intendente de nuestra ciudad, que describe su emoción cuando el doctor Federico Christmann asumía, por allá por el año 60, el decanato de nuestra Facultad de Medicina. El doctor Christmann, y el doctor Román lo reproduce, deja una frase muy interesante que impacta al doctor Román, que dice: el que solo medicina sabe, ni medicina sabe. Y el doctor Leopoldo Acuña es un exponente de esto que vamos a desarrollar. Leopoldo, vamos a entrar en tema. ¿De qué modo se vinculan la literatura y la medicina? Vos sos un conocedor de todo eso. Hablemos un poquito de la Divina Comedia, de Don Quijote, de Shakespeare. Salpiquemos un poquito estos vínculos. ¿Cómo no? Mirá, me acuerdo, y para empezar, tengo un amigo que es un médico que está en Buenos Aires, un alergólogo, pero además es un letrista de tango muy importante, Luis Alposta, que ha escrito varios tangos para Edmundo Rivero y para otros, y tiene 4 estrofas en un verso que relaciona esto y que me pasó a mí en el inicio de la carrera. Y ahí inicié, y por eso después dice él en 4 versos sobre primer año medicina. Dice así: Almafuerte y Carriego en un estante, refiriéndose a nuestro Almafuerte y a Evaristo Carriego, un anónimo cráneo que bosteza. Todos los estudiantes de medicina tenemos un cráneo ahí que parece que bostezara porque ha perdido la mandíbula. Sí. Repito, Almafuerte y Carriego en un estante, un anónimo cráneo que bosteza, varios puchos, mis sueños de estudiante y un tomo del
sobre la mesa. El Testú, donde uno estudiaba anatomía, Carriego y Almafuerte con la literatura. Con los grandes autores vos mencionabas a Dante con su Divina Comedia, el inicio de la lengua italiana, mencionabas también a Shakespeare y a alguien más en el medio. Al Quijote. ¿A quién? Al Quijote. Al Quijote. Bueno, por ejemplo, cuando uno ve y lee El infierno de Dante y cómo Dante condena a los, en ese caso a los pecadores, pero no a los pecadores religiosos, pecadores morales, a los que hacen mal, los manda a compartir enfermedades con otros. Cervantes, entre las cosas que tiene en su fabuloso Quijote, le dice a Sancho, hay que buscar el bálsamo de Fierabras. El bálsamo de Fierabras era una cosa que en realidad no existía, pero era un sustrato de drogas que curaba todas las cosas. Y Shakespeare, para mí el maestro, estamos saltando siglos, ¿no? Claro. Shakespeare, que era el maestro de todo, por ejemplo, entre las cosas que tiene en Romeo y Julieta, cuando trata el tema del amor y trata el tema de que, bueno, hay un amor no correspondido, entonces Romeo va a ver al farmacéutico. Y el farmacéutico le dice, ¿qué haces por acá? Y Romeo le pide veneno porque quiere suicidarse. Entonces el farmacéutico le dice, no, aquí en esta zona está prohibido con cárcel si yo te vendo algo que te pueda matar. Entonces Romeo le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo, para que estemos pares en esto, yo también te voy a dar algo en cambio de ese veneno que es mucho más poderoso para producir males, para producir enfermedades, para producir muertes que el veneno que vos me das, y con esto vamos a estar los dos igualados en el mal que le producimos al otro. Y saca, para pagar el veneno, una moneda de oro. Es decir, ese dinero, el oro, era mucho más ponzoñoso que el veneno. Bueno, aparecen estos ejemplos, y podríamos hablar de otros en la literatura, que sirven para esto, si querés, hasta para ilustrar algunas situaciones que el médico tiene que utilizar, creo que puede utilizar, porque el médico se sienta al lado del paciente, pero tiene que estar también del lado del paciente. Entonces, con estas cosas, hay veces que el libro técnico que uno lee en la facultad no alcanza, y ayudan algunos ejemplos literarios alrededor de la medicina técnica. Le damos una vez más la bienvenida al Hospital Español. Casa Ecléctica invita a descubrir en cada rincón la armonía entre lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo chic, la decoración, el arte y los objetos de diseño. Casa Ecléctica, en La Plata, 6 entre 53 y 54, y en Citibel, 473 bis y 14B. Menacho, vínculos inmobiliarios. Cada decisión se transforma en emoción. 2 esquina 55, www.menacho.com.ar. IDITAC, Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Afecciones Cardiovasculares, Dr. David Greenfeld. Cardiología clínica y diagnóstica, ecodoppler color, ergometría, endocrinología y clínica médica. Calle 8, número 140, entre 34 y 35. Teléfonos 482-8965 y 427-6467.
lo que vos me vas a ayudar, hay un autor que me vas a ayudar, que nos ha criticado mucho a los médicos, que hasta se ha burlado de nosotros. Me refiero a Molière. Molière. Contame un poquito cómo fue, qué hizo Molière con nosotros, cómo se burló, por qué se burló, qué pasaba con la Universidad de París. En el siglo XVII en Francia estaba Luis XIV, el rey Sol. El rey Sol, que hizo prosperar todas las artes. Estaban los grandes autores literarios, Racine, Corneille. Pero aparece este hombre, Jean-Baptiste Poquelin, ese era su nombre. Sí. Molière era el seudónimo, o como dicen los franceses, el nom de plume, el nombre, el seudónimo para escribir. Para ¿no? escribir. Y resulta que este hombre había tenido malas experiencias con los médicos y encuentra entonces, en ese momento, la posibilidad de criticar a los médicos. ¿Qué pasaba? La Facultad de Medicina de París le dio la espalda a los adelantos de otros países, de Inglaterra, de Alemania, y la facultad se hizo algo vetusto, algo sin posibilidades de tener éxito terapéutico. Entonces, Molière escribió unas cuantas novelas riéndose de los médicos. Tuvo un final, decían los médicos de la época, que lo había castigado a la profesión médica, porque en una de sus obras, El enfermo imaginario, Le malade imaginaire, en un momento hacen la parodia donde los médicos se gradúan, se reciben, y dice, porque Molière además de escribir actuaba. Entonces en un momento dice, ¿jura usted hacer caso a los que son los principios de la medicina? Molière lo mira y dice, sí, je jure. Cuando termina de decir je jure, tiene un accidente cerebrovascular, cae redondo en el escenario, se lo llevan a su casa, entre paréntesis, estaba vestido de amarillo el actor, razón por la cual hoy, en el ambiente teatral, el amarillo, 300 y pico años después, sigue siendo un símbolo de la mala suerte y no lo utilizan en escena. Lo llevan, empieza a andar mal, entonces le dicen que van a buscar un médico, pero Molière, que era coherente con sus principios y con su punto de vista, dice, no me traigan a ningún médico, porque como dice por allí, yo lo único que tengo que hacer para ser médico es ponerme una peluca, vestirme con oropeles, decir algunas palabras en latín y con eso alcanza, y ser un charlatán. Pero esa fue la historia de Molière. Bien. En el siglo XVII. Interesantísimo. Menciona, doctor, en el libro las humanidades médicas. ¿Qué son? ¿Cómo las definiría? Tanto de manera colectiva como individual cada una de ellas. Mira, es un ramillete de disciplinas que incluyen a la historia de la medicina, a la filosofía médica, a la bioética, a la antropología, a la religión, que intentan relacionar y buscar el lado humanístico en el ejercicio de la profesión. La salud es el completo estado de bienestar físico, definición, ¿no? Sí, definición de físico, psíquico y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Permitime agregar que es el completo de estado de bienestar físico, psíquico, social y humanístico, no solamente la ausencia de la enfermedad. Estas humanidades médicas crecieron en Estados Unidos cuando la familia Kennedy, del presidente Kennedy, dio un dinero para que se empezaran a cultivar estas cosas para tratar de hacer el trato del médico con el paciente más humano, más humanitario. Así fueron creciendo. Como fueron creciendo, también después llegaron a una especie de ocaso, como en todas estas situaciones, como en el péndulo de un lado a otro. Hoy hay un cierto equilibrio y eso son las humanidades médicas. En casi todas las facultades de medicina del mundo occidental se cultiva. ¿Cómo lo ha ayudado, lo han ayudado a usted estas humanidades médicas en sus dos roles? En su rol de médico
cuando ha ejercido la medicina de manera directa con un paciente y en su rol de comunicador de la medicina, lo que hace con Ojo Clínico hace 25 años ya. Esa es una buena pregunta, te la voy a tratar de resumir. Como médico, yo me he sentido bastante más seguro de poder tener alguna respuesta no técnica ante un paciente. Por ejemplo, aprender a decirle no sé a un paciente, aprender al hecho, y esto viene mucho de la filosofía, de cuando uno le toca decir la verdad, decir, bueno, voy a tener que decirla, pero aprender que antes de decir la verdad, uno tiene que estar seguro de que sabe cuál es la verdad. No solamente tener la autoridad de conocer los síntomas y explicarle qué le va a pasar en su futuro, sino estar seguro que va a ocurrir. Y en el área periodística, esto me permitió, te digo, un andarivel poco explorado. Entonces, me sirvió mucho la relación de la medicina con la música, me sirvió mucho la relación de la medicina con la literatura, todo lo que es el pasaje histórico de la medicina con los distintos conceptos de enfermedad. La enfermedad hoy no es lo mismo que era entre los griegos. Entre los griegos era solamente azar. Hoy hay muchas respuestas por qué enfermamos. En la Edad Media la medicina era una cosa oscura que tenía que ver con el pecado. Se enfermaba el que pecaba. Así que en muchos casos, además de ir al médico, había que ir a la iglesia. En otros casos la enfermedad fue nada más que privación. Por ejemplo, en las grandes hambrunas sociales, entonces se enfermaban los que no tenían para comer. Me ha servido entonces para manejarme en estas ahorcajadas a caballo, en estas dos áreas de lo que es el ejercicio de la profesión médica y, si quieren ustedes con un poquito de tupé, el ejercicio de la profesión periodística. Instituto de Cardiología La Plata, una institución moderna y en constante desarrollo. Casi 20 años al servicio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Calle 6, número 212, entre 36 y 37. Telefax 427-1000 y 427-1800. Diagnóstico prenatal. Un espacio exclusivo pensado para vos y tu bebé. Área de diagnóstico por imágenes del Hospital Español. ABC Vehículos, concesionario oficial Honda en La Plata, Avenida 7, número 176, entre 35 y 36, teléfono 427-0797. IDITAC ha incorporado al servicio de hemodinamia del Hospital Español aparatología de última generación, transformándolo en uno de los institutos más modernos del país en esta especialidad. Hemodinamia diagnóstica e intervencionista con tecnología de punta. Teléfonos 483-8497 y 421-1337. También mencionás en algún momento de tu libro una frase de Chekhov que dice: la medicina es mi esposa, la literatura es mi amante. A mí me pareció muy linda, tiene mucho gancho. Muy romántica. Muy romántico, ese es el término. ¿Vos has desarrollado las dos cosas? ¿Has tenido tu esposa y tu amante? Estamos hablando metafóricamente. Metafóricamente y sobre la frase de Chekhov. Si volvieras a tu adolescencia, ese momento de los 17, 18 años, que uno empieza a pensar en su futuro, cómo se va a desarrollar, qué va a ser de su vida,
¿volverías a tener tu esposa y tu amante? ¿Te decidirías por tu esposa? ¿Te decidirías por tu amante? Contame. Bueno, ¿Lo has pensado sí, alguna lo he vez? pensado. Y vos sabés que tengo, y te lo voy a resumir, un origen en todo esto que más o menos lo explica. Mira, mi papá era médico, Sí, lo era conocí. pediatra, Lo tenía el consultor, lo conociste, Sí, lo en mi conocí. casa, y en ese momento los médicos recibían mucha literatura de distintos tipos, pero había dos revistas que a mí me interesaban, dos revistas médicas. Una que se llamaba MD, Medical Doctor, y otra que se llamaba Médico Moderno, MM. Medical Doctor era esta cuestión de las humanidades médicas, historia, literatura, arte. MM eran las cuestiones técnicas modernas. Yo finalmente, aunque en vez de agarrar para el escenario, agarré para el quirófano, la revista que más me gustaba era MD. Esta cuestión que me llevaba un poco más allá. Yo ya había podido ponerme a estudiar en el Conservatorio de Música, eso me servía bastante para ampliar. Había hecho alguna incursión en algún idioma extranjero, había entrado en la literatura. Hoy yo creo que volvería a hacerlo. Claro que hoy, con la computadora, con la internet, otro gallo hubiera cantado, porque la cantidad de información que yo buscaba casi artesanalmente en MM o en MD, hoy aprieto dos teclas y sale todo. Pero sí, lo hubiera hecho. Ahora, te voy a decir una cosa, creo que la profesión por antonomasia, para los médicos que cultivamos estas cuestiones humanísticas, es el ejercicio de la profesión. Cuando yo hacía cirugía me decía, así que vos sos músico, cuando vos tocas un instrumento es como si te pudieras entrenar con la cirugía. No. El mejor entrenamiento para la cirugía manual es operar. Claro. El otro es una cosa que viene, pero querer, digamos, poner lo otro por encima del ejercicio de la profesión, no lo comparto. En relación a lo que dijo recién, dijo, si yo tuviese una computadora hoy en día, me metería en MD o en MM, buscaría lo que necesito del arte, de la ciencia, de la literatura o de la historia. ¿Cuánto lo ayudó no tener la computadora? Bueno, es una gran pregunta también, otra vez. Me ayudó mucho porque lo primero que yo hice, y todavía lo tengo, es ir formando una biblioteca de este tipo. Es decir, buscando libros aquí, buscando libros afuera, buscando revistas aquí, buscando revistas afuera, buscando películas. Este es un capítulo interesante también, que lo decimos así al pasar. Hay mucho de arte cinematográfico que es parte de las humanidades médicas y que sirve. Es decir, el no haber tenido esta facilidad me impulsó a tener un espíritu un poco más investigativo, a seguir buscando, armar mis propios ficheros, armar mis propias relaciones una cosa con la otra. Pero claro, con la computadora uno encuentra una sola frase, yo pongo esa frase y enseguida sale de dónde es, quién es el autor, el resto de las cosas. Es una gran ayuda. Es una gran ayuda para el conocimiento fraccionado. Pero bueno, digamos, creo que en aquel momento, sin la computadora, me arremangué y más o menos seguimos adelante. A eso me refería. Cuando hoy día alguien busca algo en una computadora, lo que obtiene directamente es la respuesta que buscaba. Tal vez cuando usted buscaba, tal vez sin saber lo que buscaba directamente, ¿Sí? encontraba muchas cosas sin buscarlas, valga la redundancia. Y una más que te voy a mencionar en este sentido. He notado, esto es una cuestión mía personal, una cosa muy sencilla, que lo que yo he estudiado antes, mirando el libro, anotando, ha tenido mucho más permanencia en la memoria que meterme y teclear dos veces. Es tan fácil teclear dos veces que al final te terminás olvidando. Así que muchas veces prefiero hasta imprimir algo en la pantalla o de la pantalla para tenerlo ahí para poder leerlo. Soy un troglodita pithecanthropus antes de la pantalla de internet. No, pero, a ver, suscribiendo lo que vos decís, yo tengo unos pocos años menos que vos. También me ha pasado, por ejemplo, para preparar, y a vos te ha ocurrido, uno debía preparar una charla para una conferencia, para un congreso, para una mesa redonda, y en realidad uno pasaba horas
recuerdo mis épocas de residente del Hospital Italiano, la biblioteca que era muy completa. Quiero mencionar allí el mérito de los doctores Castro y Reca, que fueron dos de mis maestros. La biblioteca de cardiología del Italiano era muy completa. Yo me pasaba horas porque había que buscar revista por revista y buscar el tema y después, como bien lo decías, sacar los apuntes, lo que hoy es instantáneo en la computadora. Y una de las cosas interesantes es que esto que venía a decir, que cuando uno enfrenta al público para decir algo, también al televisivo, es interesante que tenga el sustento cierto de lo que está diciendo. Y muchas veces lo que aparece en la computadora es algo que no tiene autor, que son datos nomás. Entonces todavía el viejo libro, uno tiene que darle vuelta y que con un ojo lo veis más o menos, después eso sigue sirviendo porque es una garantía de que lo que estás diciendo para los médicos es cierto. Porque además, permitime una más, decía un amigo mío la vez pasada, que hay personas que piensan, que sale mucho esto en internet, que todo lo que está escrito en inglés es cierto. ¿Está bien? Entonces, vos lo ves en inglés y te parece que es cierto. No, en varios idiomas y con el, digamos, con el aval de un libro. Podríamos hablar horas del impacto de internet en la medicina, en los pacientes y cómo eso repercute sobre nosotros los médicos, ¿no? Eso, los que hacemos una medicina asistencial muchas horas por día, tenemos una serie de, no diría conflictos, pero sí de situaciones a veces hasta enojosas, porque vale mucho más lo que dice la computadora que lo que decimos nosotros. La autoridad médica ha sido muy vapuleada por la computadora. Lo que pasa es que eso casi significa que te anula la facultad de medicina, por ejemplo. ¿Para qué voy a ir a la facultad a estudiar si el paciente desde la cosa maneja todo? Sí, exactamente. Uno, como yo me pongo del lado del paciente, no desde el lado del médico, por supuesto. Y uno va al médico o mismo mira los análisis que le hacen o el diagnóstico que le dan de una radiografía, una resonancia, de lo que fuere, a ver qué tengo. Sí, claro. A ver qué tengo. ¿Y qué es tal cosa? Es una enfermedad patológica. Sin yo saber absolutamente nada, puedo o relajarme por algo que es verdaderamente muy grave o preocuparme mucho por una cosa que puede no tener ninguna complicación. Así es, eso es a diario. Bueno, tengo una buena y una mala noticia. Habitualmente se empieza por las noticias malas y la mala es que ya no tenemos más tiempo. La buena noticia es que vamos a continuar hablando con el doctor Acuña en el próximo programa. Doctor, le agradecemos y lo reinvitamos en este mismo acto. Encantado, gracias. Y nos encontramos con ustedes en el próximo programa con el doctor Acuña. Esto ha sido A Tu Salud.